Para muchos, la discusión sobre el decreto de necesidad de urgencia que ayer rechazó el Senado es una cosa totalmente distante. ¿Qué es el DNU? Hay un tema que baja a tierra, que es el DNU. ¿Te acordás? El DNU incluyó la derogación de la ley de alquileres y precisamente el rechazo de ayer y el temor para algunos de que también sea rechazado en la Cámara de Diputados generó que las asociaciones de propietarios de inmuebles digan, epa, porque puede volver a reinstalarse la ley vigente. Ahora, no es lo mismo que opinan los inquilinos. De hecho, vamos a hablar de este tema con Diego Fernández Camillo, que es representante de la Asociación Platense de Inquilinos. Gracias por venir, Diego. A ustedes, buenas noches. ¿Qué están esperando ustedes? ¿Que volteen el DNU? Nosotros queremos, por sobre todas las cosas, que no se siga produciendo lo que decimos que es la concentración de las propiedades en pocas manos. Entonces, este DNU lo que viene, me parece, es a profundizar eso, y es lo que vino a hacer. Y desde ese sentido, nosotros lo que hemos visto en el lapso de estos 3 meses es que se puso nombre, apellido y firma a lo que ya venía sucediendo, que era el no respetar la ley de alquileres, ni tampoco el territorializar, como decimos nosotros, que significa que en cada municipio, en cada provincia, en cada departamento de la Argentina, haya lugares donde se pueda realmente llevar a la práctica la ley, que no se estaba haciendo en prácticamente el 50 o 60% de los casos. Entonces, está, por un lado, el que este DNU, me parece, tiene que ser anulado, y por el otro lado, el hecho de que eso no es que va a venir a solucionar el problema habitacional que estamos teniendo en la Argentina. Y creo que ahí es lo que nosotros decimos, la concentración de las propiedades que hay en cada vez menos manos en la Argentina, que lo demuestran los números. Nosotros hemos estado estos meses primero atendiendo casos que son realmente grotescos, que son de una animalada y de una cuestión leonina. ¿En cuanto a los aumentos? No solo aumentos, sino, a ver, han saltado... El inquilino se ha acercado a nuestras asociaciones y tenemos casos que son testigos, como decimos, con lo que se le denomina renovaciones anuales, pero son 16 extensiones, durante 16 años le hicieron prórrogas. Durante 16 años le cobraron los sellos cuando se cobraban en su momento, los honorarios al martillero o al corredor inmobiliario, que muchas veces no es ni martillero. Digo, o sea, contratos de un año. A ver, una cosa para que se entienda. La ley que fue vetada con el DNU preveía que los contratos fuesen de 3 años, con lo cual vos pagabas una vez el depósito, los gastos administrativos para hacer un contrato. Entonces, de ese modo, era un poquito más liviano para el inquilino y tenía cierta garantía de que se quedaba en ese lugar. Bueno, nosotros tenemos casos que son de 16 años continuos, que durante 16 años, salvo los primeros 2 años, o sea, 18 años viviendo en el mismo lugar, con extensiones, o sea, con prórrogas que son ilegales. Son prórrogas que no es que lo empeoró el decreto de Milei, que tiene 3 meses, digamos, era una situación que venía de antes. El decreto de Milei, por eso te decía, le viene a poner firma a lo que ya venía sucediendo, que es que no haya justificación absoluta en lo que te piden, que sea cuatrimestral, trimestral o que sean anuales las renovaciones, que la actualización de los precios sea trimestral o cuatrimestral. ¿Un alquiler que dure 3 meses? Con una que dure 3 meses hay, con una actualización de 3 meses también hay. O sea, lo que ha venido a hacer esto es ni más ni menos que ponerle firma a lo que ya venía sucediendo. Diego, el gobierno dice que a partir del DNU aumentó la oferta de viviendas en alquiler. ¿Esto es así? No. Nosotros hemos hablado inclusive con el colegio de martilleros de la ciudad, de nuestra ciudad, y lo que nos dicen es, lo que ha sucedido es que han vuelto al mercado las propiedades que entre octubre y noviembre se retiraron del mercado por 2 circunstancias que son, por un lado, se terminaban los contratos de los 3 años, que si nos ponemos a pensar, noviembre, octubre de 2023 fueron los primeros contratos que se hicieron con la ley 2020, ¿no? O sea, esos 3 años. Por el otro lado, ante la incertidumbre, porque nos encontrábamos en un momento de la Argentina donde había 2 modelos en disputa electorales, 2 modelos económicos electorales en disputa, que fueron al balotaje, lo que hicieron fue, bueno, ante esa incertidumbre las retiraron, esperaron y en enero las volvieron a poner en el mercado. Pero si vemos los números, prácticamente es eso el número de propiedades que hay hoy. Entonces, eso también hay que tomarlo con pinzas. Y por el otro lado, lo que decimos es, bueno, con estos números y con el salario promedio en la Argentina, ¿quién te va a alquilar? ¿Quién va a poder acceder al hogar con un monoambiente a 200.000 pesos? Pero ese es un tema... Entonces, el monto de los alquileres...
Ahora, la apuesta del gobierno era, si hay más inmuebles a disposición del mercado, va a haber más competencia, por lo tanto, van a bajar el precio de los alquileres. Nunca sucedió eso en la Argentina. Jamás. Jamás. Hemos llegado hasta el estallido o hasta las hiperinflaciones que generaron saqueos, que generaron hambre, que generaron no tener dónde vivir, que generaron quedarse en las propiedades cuando se tendrían que haber retirado. Caos. Eso es lo que, pero eso lo dice nuestra historia, no lo estamos diciendo nosotros de perogrullo. Entonces, en ese sentido me parece que es una mirada absolutamente errónea y que encima no viene a querer realmente solucionar el problema de raíz que se venía produciendo en Argentina en los últimos 30 años. Nosotros miramos lo que fue el censo 91, el censo 2001 y el censo 2022, y el 2010 en el medio, que un poco viene a aparejar ciertas cuestiones, y lo que vemos es una concentración de las propiedades como nunca se vio en la Argentina. Se redujo el número de propietarios. Bien, nosotros del censo, del anteúltimo censo, del último censo, hubo casi 8 puntos menos de propietarios en la Argentina. En la provincia de Buenos Aires pasamos de 78,9% a 68%. Diego, ¿están viendo muchos casos de inquilinos que rescinden contratos porque cuando llega la actualización dentro del contrato no lo pueden pagar? Sí. No solo que rescinden, tratan de buscar que alguien vaya a vivir a la propiedad con ellos para compartir los gastos. O sea, y eso me parece que por sobre todas las cosas lo que no estamos viendo es que si tenemos casi, se aproxima un 25% de la población argentina que depende del ingreso al hogar mediante el alquiler, si vive en esas circunstancias, ¿cómo se va a poder desarrollar? Porque es un trabajador y una trabajadora, eso es lo que decimos nosotros. ¿Cómo va a poder hacer su desarrollo laboral, su desarrollo para justamente generar un Estado-nación más fuerte, una república más fuerte? Es imposible. Imagínense viviendo 3, 4 personas con un solo baño, con un solo cuarto. ¿Cómo haces? Digo, antes de terminar, una pregunta concreta. Hipotético, todavía rige el DNU, por lo tanto, todavía sigue, no está vigente la ley de alquileres. En caso de que en diputados también la rechacen, ¿qué va a pasar con los contratos que se firmaron durante la vigencia del DNU? Se puede generarse determinados medios legales para que se justifique la ilegalidad de ello. O sea, van a tener porque que por sobre todas las cosas, sí. O sea, nosotros sin ir más lejos presentamos un amparo hace ya un mes que fue rechazado, ¿bien? Acá tenía anotado en el juzgado federal número 2, la secretaría número 5 de La Plata, el juez Recondo, lo apelamos y se elevó a Cámara. Estamos esperando que salga dictamen de ello. O sea que hay alguna cuestión que se está viendo de que es inconstitucional. Porque si nosotros nos basamos en la Constitución, el derecho al hogar lo tenemos y es derecho y no es un acceso mediante el mercado, no es un acceso mediante el consumo, que muchas veces, y esta característica que vos mencionabas al principio de oferta y demanda del presidente Milei, se está viendo como consumo. Me parece que es erróneo y lo que está haciendo, me parece, es aún profundizar más la crisis que ya era preexistente. Diego, muchísimas gracias por haber venido. A ustedes. En las últimas